Hi everyone, Aaron Hola a Mate todos. joins us Hoy nos today. acompaña Aaron Mate, un periodista, autor y comentarista político de The Grey Zone. Y Here sí, para to discutir, discuss supongo, los agujeros que se están abriendo en la narrativa the sobre punch in Ucrania. the Es Ukraine bueno narrative. verte, Aaron. It's good to see you, Aaron. Tú también, Glenn. Gracias por invitarme. Across the NATO countries now, there's a certain Bueno, panic en los in países the de la air OTAN as we ahora lost hay in the cierto war in Ukraine, pánico but en el aire, it ya que also hemos has to perdido la understand guerra en that it Ucrania. appears to Pero stem from parte del also pánico that the parece narrative provenir de la that narrativa we've que been nos han told over the contado past durante 3 los últimos years 3 años, has la also cual been también ha proven to be demostrado full of estar holes. llena de To a large agujeros. extent, this is En also gran a war medida, of esto narratives también ha over the sido past una few guerra de years. narrativas en los últimos años. I think one of Creo que the uno de los latest últimos agujeros en la holes in the narrativa narrative fue con este was artículo del made New with York this New Times, York que Times salió article recientemente, that describiendo came hasta out qué punto recently Estados outlining Unidos the había steps in estado which the United liderando la States guerra had been desde leading the Alemania. war ¿Qué opinas in de este evil artículo, out sin of embargo? Germany. ¿Qué tan significativo es? What do you make of this article, though? Or how significant is it? Well, the article just fleshed out what Bueno, el artículo simplemente desarrolló lo que tú y yo hemos estado diciendo durante mucho tiempo, que es que Estados Unidos estaba detrás de esta guerra y estaba usando a Ucrania para desangrar a Rusia, hasta el punto en que los líderes militares estadounidenses literalmente estaban planificando operaciones militares ucranianas y dirigiendo sus ataques desde una base militar en Alemania. Y hay algunos detalles curiosos al respecto. Por ejemplo, nos enteramos de que, como Estados Unidos no quería admitir públicamente que estaba seleccionando objetivos para que Ucrania atacara, simplemente cambiaron el nombre de objetivos a puntos de interés. Así que técnicamente, podían salirse con la suya mintiendo al público y diciendo, ya sabes, que no estamos participando en la selección de objetivos contra Rusia, porque en su planificación no llamaban a los objetivos objetivos. Los llamaban puntos de interés. Ese es el tipo de engaño semántico que tuvo que llevarse a cabo para librar una guerra por poder desde Alemania contra Rusia. from Germany against Russia. And we learned that even after US officials Y aprendimos que incluso después de que los funcionarios estadounidenses evaluaron que el riesgo de que Rusia usara un arma nuclear había aumentado drásticamente, siguieron adelante. No cambiaron su estrategia en absoluto y autorizaron la escalada de sistemas de armas, a pesar de no estar seguros de cómo respondería Rusia, incluyendo no estar seguros de que Rusia no atacaría a las tropas de la OTAN. Así que, esencialmente, fueron ellos quienes movieron sus propias líneas rojas, contrario a lo que constantemente escuchábamos sobre Putin teniendo todas estas líneas rojas y que estaba bien cruzarlas. No, en realidad eran nuestras líneas rojas las que seguían moviéndose, y lo hicieron confiando en que Putin y Rusia se contuvieran. Así que hay otro aspecto de la retórica pública que se ve socavado, porque todo el tiempo seguíamos escuchando que Putin es un loco. Si no lo detenemos aquí, va a continuar con el resto de Europa, y tal vez con el resto del mundo. En realidad, todo el tiempo confiaban en que Putin se contuviera, mientras que Estados Unidos continuamente superaba sus propias líneas rojas. surpassed their own red lines. And then, of course, there's a lot of narrative. Y luego, por supuesto, hay mucha gestión de la narrativa aquí, para básicamente culpar a los ucranianos por cualquier fracaso. Sabes, cada vez que hay un fracaso en el artículo, siempre es culpa de los ucranianos, porque no siguieron el consejo de Estados Unidos. No se ciñeron al plan. No hay ninguna responsabilidad en absoluto. La única insinuación de responsabilidad proviene del hecho de que reconocen, como se sabía públicamente, que el general Mark Milley, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el principal líder militar de Estados Unidos, dijo que Ucrania no podía ganar la guerra porque Rusia era simplemente demasiado grande. Y ellos ignoraron ese consejo. Ignoraron a Mark Milley cuando pidió diplomacia en octubre de 2022. Esa es la única especie de gesto hacia el reconocimiento de que había cierta disensión dentro de las filas de Estados Unidos y cierta conciencia de que Ucrania no podía ganar. De lo contrario, el artículo dice básicamente que en la medida en que Ucrania perdió, es su culpa, no la nuestra. Extent Ukraine lost, it's their fault, not ours.
Yeah, well, there were some articles coming out Bueno, earlier, I think, hubo about algunos years artículos que ago, salieron antes, creo que hace unos 2 años. También estaba el Washington Post escribiendo sobre la ofensiva de verano de 2023. Bueno, no, eso fue hace 1 año y medio de todos modos. Y el argumento principal allí también era que, bueno, los ucranianos eran demasiado reacios al riesgo, creo que fue la palabra que usaron, y gran parte del liderazgo militar se oponía mientras eran presionados por Estados Unidos. Sin embargo, plantea la pregunta de cuándo esto pasa de ser una guerra por poder a una guerra directa, especialmente con algunos de estos sistemas de armas si Estados Unidos está directamente involucrado. No hemos tenido realmente una discusión seria sobre esto, creo. We haven't really had a serious discussion about this, I think. Yeah, Alexander Mercouris makes the point that Sí, Alexander Mercouris señala que ya no usa el término guerra por poder. Él llama a esto una guerra de coalición, solo por la magnitud de la participación de la coalición de la OTAN, particularmente de los Estados Unidos. Y sí, literalmente, si tienes a los Estados Unidos eligiendo objetivos, supervisando el disparo, dando a Ucrania las coordenadas, literalmente, quiero decir, esa es la impresión de mi artículo, que básicamente Ucrania no usó estas armas de largo alcance, estos sistemas de armas, sin la aprobación de Estados Unidos y sin las coordenadas de Small. Así que en ese caso, la distinción entre Ucrania y Estados Unidos es realmente insignificante. Estamos apuntando directamente a las fuerzas rusas. Solo es Ucrania la que podría estar presionando un botón o manejando el sistema, pero por lo demás, todo es Small. Así que sí, tal vez incluso el término guerra por poder no sea adecuado en este punto. Tal vez guerra directa o guerra de coalición probiotis. is more appropriate. Yeah, because if you plan the war, you select Sí, porque si planificas la guerra, seleccionas los objetivos, suministras las armas y además, con muchas de estas armas de largo alcance, en realidad tienen que ser manejadas por soldados estadounidenses también. De repente, no hay ningún papel para los ucranianos. Esto empieza a parecer cada vez más una guerra directa. También hay un problema reciente con Boris Johnson, en el que argumentó hace unas semanas que los nacionalistas no permitieron a Zelensky implementar esencialmente su mandato de paz, porque fue elegido en 2019 con un mandato de paz, ganando el 73% de los votos para implementar el acuerdo de Minsk, hacer la paz con Donbass, o al menos abrir el diálogo y hacer la paz con los rusos. Y sí, también hice el argumento de que desde 2019 fue presionado para revertir el mandato democrático que tenía para hacer la paz. Pero me dijeron que la narrativa nacionalista era propaganda rusa y que no deberíamos repetir esto. ¿Cuál es la importancia aquí? ¿Ves que eso realmente tenga un impacto? ¿Ves que la narrativa esté cambiando? ¿O simplemente continuamos con las mismas historias en los medios? Do we just continue with the same storylines in the media? Well, in terms of the impact on the narrative, no, it doesn't. Bueno, en términos del impacto en la narrativa, no lo hace, porque simplemente tenemos un sistema mediático tan obediente, donde algunos hechos no pueden ser reconocidos. Así que incluso Boris Johnson, reconociendo, como dijiste, que fueron los ultranacionalistas ucranianos, los extremistas, quienes se interpusieron en la implementación de los acuerdos de Minsk, eso no importa, simplemente no se registra. Quiero decir, señalamos esto, compartimos el clip de Boris Johnson, llega a nuestros círculos de nicho, pero de lo contrario simplemente no tiene impacto porque es inconveniente para la narrativa. Pero lo gracioso de que Boris Johnson admita eso es que ya sabes, él es el mayor animador extranjero de Zelensky. Is that, he's Zelensky's biggest foreign cheerleader. He's really sung Zelensky's praises because Zelensky's... Sabes, realmente ha elogiado a Zelensky porque Zelensky esencialmente ha seguido sus órdenes. Pero, ¿qué estaba haciendo Boris Johnson al decir que fueron los ultranacionalistas quienes sabotearon el mandato de paz de Zelensky? Estaba socavando el argumento principal que Zelensky presentó en la oficina Oval a J.D. Vance, cuando le dijo a J.D. Vance, ¿de qué tipo de diplomacia estás hablando? Después de que J.D. Vance abogara por la diplomacia. Y lo que Zelensky le dijo a J.D. Vance fue, escucha, intenté hacer un trato con Putin, e invocó el acuerdo que Zelensky firmó con Putin en París en diciembre de 2019, en el cual se suponía que habría intercambios de prisioneros,
y se suponía que habría pasos hacia la implementación de los acuerdos de Minsk. Y Zelensky dijo que Putin no siguió nada de eso. And Zelensky said Putin didn't follow any of it. So basically Zelensky was trying to say that Putin Básicamente, Zelensky estaba tratando de decir que Putin había saboteado el acuerdo que firmaron juntos en diciembre de 2019 y por lo tanto no podía llegar a un acuerdo con él. Bueno, Boris Johnson sale y dice, unas semanas después, que en realidad fueron los ultranacionalistas dentro de Ucrania quienes impidieron que Zelensky implementara el compromiso, porque se oponían al compromiso. ¿Y cuál era el compromiso? Era respetar los acuerdos de Minsk, respetar la autonomía de los rusos étnicos dentro de Ucrania, lo cual se negaron a hacer porque no ven a estos rusos étnicos como ucranianos iguales, y ni siquiera los quieren en su país. Así que Boris Johnson hizo esa admisión en un momento muy inconveniente para Zelensky. at a very, very inconvenient time for Zelensky. Have you come across any more information about? ¿Te has encontrado con más información sobre el papel de los nacionalistas? Porque antes de que los rusos invadieran, recuerdo que en los medios, desde CNN hasta The Guardian, era bastante común escribir sobre el peligro del auge de, supongo, los elementos fascistas dentro de Ucrania y cuánto poder adquirieron. Pero de repente, después de 2022, todos se convirtieron en exfascistas. Se reformaron un poco como Jolani en Siria. Fue interesante cómo eso cambió y se convirtió nuevamente en propaganda rusa de la noche a la mañana. Pero, ¿has visto algún cambio aquí? ¿O todavía se mantiene la narrativa clave? Yeah, holding on to the key narrative. I saw there was one article in the Financial. Vi que había un artículo en el Financial Times el año pasado, titulado Ucrania enfrenta su hora más oscura, y contenía un reconocimiento poco común del papel de los ultranacionalistas. Permíteme citarte algo de él. Esto es de septiembre de 2024. Y dicen lo siguiente: el mayor problema de Zelensky podría venir de una minoría nacionalista opuesta a cualquier compromiso, algunos de los cuales ahora están armados y entrenados para luchar. Y cita a un funcionario ucraniano diciendo que cualquier negociación con Rusia podría ser un detonante para la inestabilidad social. Zelensky sabe esto muy bien. Zelensky knows this very well. And finally, it quotes the chair of the Ukrainian Y parliament. finalmente, cita al presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento ucraniano, quien dice esto: siempre habrá un segmento radical de la sociedad ucraniana que llamará capitulación a cualquier negociación. La extrema derecha en Ucrania está creciendo. La derecha es un peligro para la democracia. Así que eso es un reconocimiento poco común en los medios establecidos, el Financial Times, sobre la amenaza que enfrenta Zelensky y que enfrenta Ucrania desde dentro. Pero por lo demás, no. Eso fue una excepción a la regla, básicamente pretendiendo que esta minoría ultranacionalista, que ha obstaculizado la paz durante mucho tiempo, con el respaldo de los Estados Unidos, debemos enfatizar, porque cada vez que la extrema derecha se ha opuesto a los acuerdos de Minsk, y luego se ha opuesto a una mayor acomodación, The Minsk Accords and then opposed further accommodation. They've had essentially the backing, if not, han tenido esencialmente el respaldo, si no públicamente, el respaldo tácito de los Estados Unidos. Esta es una dinámica que se remonta a mucho tiempo atrás. Así que esa es una excepción. De lo contrario, no veo que esto se reconozca en absoluto. Y es un problema porque, ¿sabes? Ya no sé qué pasa por la cabeza de Zelensky. Es difícil de descifrar. Parece que en última instancia se ha alineado totalmente con la extrema derecha. Y realmente no lo veo tomando medidas para tratar de distanciarse de ellos. Pero uno tiene que preguntarse si los Estados Unidos cambiaran su posición. De hecho, si hubiera un cambio concreto en su posición y le dijeran a Zelensky, ¿sabes? Te respaldaremos si haces las paces con Rusia. we'll back you up if you make peace with Russia. Would that then empower him to make a peace deal? Eso lo capacitaría entonces para hacer un acuerdo de paz. ¿O ha llegado tan lejos en su posición de abandonar la paz, alejándose de los acuerdos de Minsk, que un cambio de posición ya no importaría? Y se puede ver que incluso con Trump diciendo que tenemos que hacer la paz y Steve Witkoff haciendo gestos positivos en ese sentido, Zelensky aún no parece estar a bordo. Así que me parece, y tengo curiosidad por conocer tus pensamientos al respecto, que Zelensky ahora está en sintonía con la extrema derecha,
contrario a los primeros años de su presidencia. Contrary to the early years of his presidency. Yeah, well, both Poroshenko and Zelensky initially. Bueno, tanto Poroshenko como Zelensky inicialmente adoptaron una postura muy antinacionalista. Nuevamente, estaban pidiendo respetar los derechos de los rusos étnicos. Pero creo que, como dijiste, los grupos fascistas funcionaban, supongo, más o menos como un poder de veto. Y creo que por eso también fueron respaldados por Estados Unidos desde el principio. Tenían la capacidad de poner un freno a cualquier sentimiento en la sociedad que buscara alguna reconciliación. Y creo que esto da ejemplo en 2019, cuando Zelensky ganó. Nuevamente, basta ver que norma. Y por terminó la guerra, superhurten semino pacífico. Yeah, end the war, pursue a peaceful path, and then, of course, you had these Y luego, fascist por groups coming supuesto, along, and tenías a estos grupos fascistas apareciendo. Y el lema que estaban usando mientras marchaban, los nacionalistas marchando en Kiev, era, ya sabes, esto no es una capitulación. Vi que este término también se repetía en los medios occidentales, que implementar efectivamente lo que los ucranianos habían votado era una forma de capitulación. Y deberíamos apoyar a los ucranianos para que no tuvieran que capitular. En otras palabras, no tenían que implementar el mandato de paz real, por el cual la abrumadora mayoría de la gente votó. Así que es bastante perturbador cómo de repente descartamos la democracia como, bueno, es capitulación. Sí, absolutamente. It's capitulation, and Yeah, but 100%. And who backed him up in that? It was the top U.S. ¿Y quién lo respaldó en eso? Fue el principal enviado de Estados Unidos a Ucrania, llamado William Taylor. Sabes, el año pasado o el anterior, le dijo a The Washington Post que al mismo tiempo que estos extremistas de extrema derecha decían no a la capitulación y marchaban contra Zelensky, Taylor se reunió con Zelensky. Y Zelensky estaba tratando de encontrar una manera de imponer la fórmula Steinmeier, que es la fórmula del ex ministro de Relaciones Exteriores alemán sobre cómo implementar los acuerdos de Minsk. Y William Taylor dice en su propio relato que le dijo a Zelensky que Steinmeier no sabía de qué estaba hablando. Steinmeier doesn't know what he's talking about. It's a terrible idea. So what was Es una idea terrible. Entonces, ¿qué estaba diciendo William Taylor? Escucha a la extrema derecha, no a la capitulación. Los acuerdos de Minsk es una idea terrible. Así que atrapado entre personas, llevando antorchas en la calle, amenazando con matarlo, diciendo no a la capitulación, y luego sus principales aliados estadounidenses diciendo, olvida los acuerdos de Minsk. Ya sabes, Zelensky no tenía espacio para tomar medidas. Y ciertamente, se ha metido en un gran lío ahora al firmar incluso un decreto presidencial que descarta conversaciones con Rusia mientras Vladimir Putin esté en el poder. Vladimir Putin is in power. Bueno, además de los nacionalistas, parecía que Estados Unidos tenía un muy buen control sobre los servicios de inteligencia en Ucrania también. Para mí esto fue un logro muy interesante, porque hasta 2014, los servicios de inteligencia ucranianos, al igual que la mayoría de la población ucraniana en ese entonces, habían trabajado muy de cerca con Rusia. Veían a Rusia como su principal socio. Y luego hubo otro artículo que salió en The New York Times, pero eso fue en febrero de 2014, que describía un verdadero cosegvento en los días posteriores al derrocamiento de Yanukovych. Y decía prácticamente en el primer o segundo día después del golpe que había un nuevo jefe de inteligencia, que supongo había sido aprobado por Estados Unidos. Lo primero que hizo fue llamar a la CIA y al MI6 para comenzar esencialmente una guerra secreta contra los rusos. Luego tienes artículos complementarios en The Washington Post que confirman que los estadounidenses tuvieron que construir los servicios de inteligencia desde cero porque no podían usar los antiguos. Así que parece que capturaron todo el estado allí, ¿verdad? It does sound like they captured the whole state there, though. Yes, there was the one in the Washington Post. Sí, hubo uno en The Washington Post que citaba a un exoficial de la CIA que dijo que la rama de inteligencia militar de Ucrania se convirtió, cito, en nuestro pequeño bebé. Así es como lo describió después del golpe de 2014. Así que imagina la perspectiva de Rusia.
Ahora tienes a funcionarios estadounidenses presumiendo de que la División de Inteligencia Militar de Ucrania era nuestro pequeño bebé, hasta el punto de que Estados Unidos construyó una nueva sede para ella. The New York Times decía que Estados Unidos construyó alrededor de 10 bases secretas dentro de Ucrania. Recientemente hubo un artículo en The New Yorker donde describían cómo cuando nuestro pequeño bebé y otros servicios de inteligencia ucranianos llevaron a cabo asesinatos de oficiales rusos o líderes rebeldes en el Donbass, Estados Unidos estuvo involucrado hasta el punto de que un líder rebelde del Donbass fue asesinado en un ascensor. Y después, informa The New Yorker, la CIA repartió pequeños parches que decían en el ascensor. Bien, entonces esto no es solo después de que Rusia invade. Esto es antes de que Rusia invada. Estados Unidos estaba tan involucrado en usar a Ucrania como un proxy en la frontera de Rusia que construyó bases, estableció cuarteles para su nuevo bebé, el Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania, y estuvo involucrado en asesinatos. Y la gente todavía quiere llamar a todo esto la invasión de Rusia no provocada. Cuando incluso, ya sabes, los mismos medios que ahora llaman a la invasión de Rusia no provocada, todos informan que Estados Unidos estaba provocando a Rusia al usar a Ucrania como un proxy en los 10 años antes de la invasión de Rusia. Realmente es muy llamativo, pero afortunadamente, por alguna razón, la gente se siente obligada a reconocer lo que sucedió. Y así tenemos todos estos detalles ricos de primera mano. Escribí un artículo el año pasado cuando entrevisté a Andrei Telechenko, quien fue parte del movimiento Maidan y del gobierno post-Maidan. Estuvo presente en una reunión en abril de 2014, de hecho, alrededor de esta época, mientras grabamos esto. A mediados de abril de 2014, Ucrania lanzó su llamada operación antiterrorista contra el Donbass, comenzando la guerra en el Donbass. ¿Y cuándo sucedió eso? Sucedió justo después de que John Brennan, entonces jefe de la CIA, viniera a Ucrania, viniera a Kiev, se reuniera con funcionarios ucranianos y dijera que deberían lanzar una operación contra el Donbass. Él alentó y básicamente le dijo al nuevo gobierno golpista que lanzara una operación contra el Donbass. Y eso es exactamente lo que hizo el nuevo gobierno. Y Andrei Telechenko estuvo en esa reunión y dice que eso fue lo que hizo John Brennan. Así que quiero decir, el papel de Sysminos en esto ha sido fundamental desde el principio. Y es simplemente asombroso que, ya sabes, 9 años o 10 años después del golpe de Maidán, todavía estamos aprendiendo detalles críticos. Sí, bueno, incluso dentro del gobierno civil de Ucrania, tienes personas como Viktor Shokin, el exfiscal general. Fue despedido por Biden, quien se enorgullece de ello. Pero también dio una entrevista donde argumenta que después del golpe de 2014, todos los nuevos nombramientos tenían que ser aprobados por Washington. Dijo que estaban manejando Ucrania como un feudo. Sí, y ya sabes, a veces siendo incluso más audaces, es decir, tomando a un estadounidense real como Natalia Yaresko, una ciudadana estadounidense del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ahora trabaja en los think tanks, y poniendo la posición de ministra de Financia. Quiero decir, a menudo me pregunto si la situación fuera al revés, si fueran los rusos haciendo algo así, ¿cómo lo llamaríamos? Pero es muy extraño que el primer impulso siempre sea excusarlo y mirar hacia otro lado. Pero supongo que con los fascistas, esto es algo bastante preocupante, que ahora de repente es nuestro primer instinto cuando vemos una esvástica apareciendo en uniformes, emblemas fascistas y eslóganes fascistas, erigiendo estatuas de bandera, renombrando calles. El primer impulso siempre en nuestros medios es buscar excusas. Y bueno, no quieres repetir la propaganda rusa. Es un poco extraño cómo llegamos a este punto, sin embargo. Sí, y sabes, déjame conectar este artículo reciente del New York Times con los desarrollos actuales dentro de Ucrania. Entonces, ¿qué acaba de suceder en Ucrania? ¿Cuál es la gran noticia de esta semana?
es este ataque ruso en Sumy, que según informes mató al menos a 34 personas, incluyendo al menos a 2 niños, tal vez más en este momento. Este es un ataque terrible, y nada justifica que Rusia mate a civiles. Pero, ¿qué aprendimos después de eso? Aprendimos que en Ucrania, una reunión militar en Sumy, básicamente en el corazón de la ciudad, dando así a los rusos una excusa para atacar, como un pretexto. Y también aprendimos que el ataque mató a un coronel ucraniano, que era comandante de una brigada ucraniana, que tiene lanzacohetes HIMARS de Estados Unidos. ¿Verdad? ¿Y cuál es la importancia de eso? Bueno, en el artículo del New York Times, Estados Unidos se jactó de que revisaron cada ataque de HIMARS por parte de Ucrania contra las fuerzas rusas, y que estos ataques de HIMARS hicieron que las tasas de bajas rusas se dispararan. Así que para mí, Sumy, lo que sucedió en esta tragedia en Sumy es un ejemplo de cómo las guerras por poder ponen en peligro a los ucranianos. Tienes al New York Times jactándose de que Estados Unidos supervisó los ataques de HIMARS a soldados rusos. ¿Y qué hace ahora Rusia? Van y matan al jefe de una brigada que tiene HIMARS. Y no estoy diciendo que haya una conexión entre el ataque en Sumy y este artículo del New York Times, pero solo muestra cómo al usar a Ucrania y al estar involucrados en la guerra tan directamente, donde Estados Unidos supervisa los ataques de HIMARS, estás poniendo a la gente en peligro porque Rusia obviamente tenía inteligencia de que este comandante estaba allí, y lo atacaron. Porque él estaba atacando a las fuerzas rusas. En el proceso, un montón de civiles fueron asesinados. Y lo que también sucedió, por cierto, es que el gobernador de Sumy ha sido despedido porque la acusación del alcalde de Sumy es que puso a la gente en peligro al tener esta ceremonia militar en Sumy ese día, y por lo tanto dando a Rusia un pretexto para lanzar un ataque. Lo único que no entiendo, tengo curiosidad por tus pensamientos sobre esto. No sé si viste a Lavrov. Dijo que en Sumy, líderes militares ucranianos se estaban reuniendo con sus homólogos de la OTAN. Y entonces no entiendo lo que estaba diciendo. Está diciendo que Rusia no solo apuntó a funcionarios militares ucranianos, sino también a funcionarios militares de la OTAN. Esa es la parte que no entendí, porque si realmente está diciendo que Rusia apuntó a funcionarios de la OTAN, eso me parece muy peligroso. Aún no he visto ninguna confirmación de que algún funcionario de la OTAN haya sido asesinado. Bueno, primero sobre el ataque en Sumy, porque lo que encontré interesante allí es que cuando abrí los periódicos en Europa o vi los canales de noticias, hay prácticamente un consenso total de que esto no tenía un propósito militar. Fue un ataque a civiles, sin objetivos legítimos cercanos. Pero luego puedes abrir las noticias ucranianas, y están discutiendo abiertamente que el alcalde se quejaba de que el ejército organizó esta ceremonia de premiación para personas que habían luchado en, creo que fue en Kursk, y tenían a todos estos soldados allí, muchos oficiales de alto rango. Y luego, ¿sabes por qué pusiste esto entre nuestros civiles? Y ahora has atraído un ataque ruso. Así que en Ucrania hablan de estas divisiones, están enojados entre ellos, se lanzan insultos de un lado a otro en línea. Pero luego vienes a los medios occidentales y no lo veo en estos medios. Parecemos haber llegado a este consenso de que no, solo eran civiles. Y es una narrativa muy extraña, creo que se ha construido alrededor. La idea es que si reconoces que hay personal militar allí, entonces ya sabes, asumiendo que es un objetivo militar legítimo, se puede argumentar que de alguna manera legítima o incluso apoya el ataque ruso. Quiero decir, como dijiste, fue un ataque horrible que resultó en varias bajas civiles, pero la realidad también debe ser reconocida. Ahora, respecto a Lavrov, también me di cuenta de esto. Y me pareció extraño cuando argumentó que había funcionarios de la OTAN allí, porque ahora esto suena como una forma escalada. Si reconoces, bueno, sabíamos que había soldados de la OTAN allí, así que los atacamos y los matamos. Así que,
independientemente de si es cierto o no, indica que también están preparados para subir en la escala de escalación. Porque con estos nuevos informes que vienen, no solo del New York Times y los medios estadounidenses, sino también de los medios británicos, donde ahora más o menos se jactan del papel clave que tuvieron en matar a miles de rusos. Ahora, creo que esto podría ser una respuesta a esto, donde ahora también pueden decir, bueno, ahora también vamos a hablar abiertamente sobre matar soldados de la OTAN, pero estoy de acuerdo en que esto es muy parecido a las escalaciones de la OTAN. Creo que esta es una escalada muy peligrosa. Y creo que un tema clave en la guerra de Ucrania durante los últimos 3 años es cómo definimos las reglas de una guerra por poder. Porque inicialmente, si recuerdas, personas como Biden decían, bueno, los F-16 significan la Tercera Guerra Mundial. No puedes hacer esto. No podíamos enviar artillería, tanques. Todo esto era muy controvertido. Y ahora tenemos Alemania emergiendo, hablando de que sí, tenemos que usar misiles alemanes para atacar profundamente en territorio ruso. Quiero decir, para que Alemania haga esto de nuevo, pensaban que era controvertido enviar cascos. Y ya sabes, aquí estamos. Pero... Hay una línea en el artículo del New York Times donde citan a un funcionario militar de Estados Unidos que dice, ya sabes, nuestro mensaje a los rusos fue muy claro. Esta guerra se librará solo dentro de Ucrania. Pero ese no fue un mensaje claro, porque lo violaron bastante rápido cuando Ucrania inevitablemente comenzó a perder, lo cual siempre fue inevitable. Fue fácilmente predicho por personas como Barack Obama, quien dijo cuando dejaba el cargo en 2016, no importa lo que hagamos en Ucrania, Rusia siempre podrá superarlo. Así que no es controvertido haber esperado que Rusia ganara. Y por lo tanto, de nuevo, ya sabes, en Estados Unidos, un gran punto de discusión es que siempre hemos cruzado las líneas rojas de Putin, y él no ha hecho nada. Ahora, en realidad, nunca he oído a Putin establecer líneas rojas. Entonces, cuando la gente habla de las líneas rojas de Putin, ni siquiera sé de qué están hablando. Y de nuevo, realmente son nuestras propias líneas rojas las que hemos cruzado. Quiero decir, dijimos que no íbamos a proporcionar estos sistemas de armas de largo alcance, y luego que no íbamos a permitir que Ucrania los usara dentro de Rusia. Hemos cruzado las líneas rojas consistentemente, porque Ucrania está perdida. E incluso hay una línea en el artículo del New York Times donde dice que ya sabes, finalmente, Biden, en su último mes en el cargo, permitió que Ucrania usara los misiles Attack-MS dentro de Rusia, y dice que la redacción es para apuntalar su proyecto en Ucrania. Entonces, ¿qué están diciendo allí? Solo para mantener su guerra por poder, para salvar las apariencias porque sabe que estaba perdiendo. Que Biden, en un acto final de desesperación, pidió que Ucrania hiciera ataques de largo alcance en Rusia. Y planteó ¿qué es? A menos que Trump se baje del tren, lo cual afortunadamente parece que Trump quiere hacer. Aunque hay asesores dentro del círculo de Trump que no quieren detener la guerra, quieren continuarla. Acaba de haber un artículo en el Wall Street Journal diciendo que Marco Rubio y otros dentro de la administración son escépticos de Steve Bannon y sus conversaciones con funcionarios rusos, y piensan que Bannon está cediendo demasiado. Creo que Bannon solo está reconociendo la realidad de que, como la gente ha reconocido durante mucho tiempo, no importa lo que hagamos, Ucrania simplemente no puede ganar, porque Rusia siempre los superará debido a su tamaño y proximidad a Ucrania. Supongo que también el problema es que cada vez que Rusia muestra moderación, se vende como debilidad. Así que de nuevo, el hecho de que no tomen represalias siempre se dice como, bueno, podemos escalar más si no hacen nada. Pero señalaría que en 2014 advirtieron, no derroquen al gobierno en Ucrania. Lo hicieron y anexaron Crimea. En 2021, Rusia dijo, tienen que darnos garantías de seguridad. De lo contrario, tendremos que tomar acción militar.
No obtuvieron garantías de seguridad y nuevamente tomaron acción militar. En 2022, cuando la OTAN comenzó a enviar armas cada vez más pesadas, anexaron 4 territorios. Y cuando comenzamos a hacer ataques directos con misiles en 2024, los rusos cambiaron la doctrina nuclear. Así que no es como si no estuvieran haciendo nada. Creo que es solo que cada vez que responden, entonces no es debilidad, entonces sucede en un vacío. Es no provocado y agresivo, por lo que no hay reconocimiento de la competencia de seguridad, supongo. Pero There's no recognition of the security competition, I guess, but Yes. Now, I want to ask you one question. In the Times article, they said Sí. that at some point, Quiero hacerte una pregunta. En el artículo del Times, dicen que en algún momento los funcionarios estadounidenses estimaron que había un 50% de probabilidad de que Rusia usara armas nucleares, y basaron esto en algunas conversaciones que recogieron de un alto general ruso. because ¿Te parece creíble que realmente hubiera un riesgo tan alto de que Rusia usara armas nucleares dentro de Ucrania? Porque no tiene sentido para mí. No, bueno, creo. ¿Cuándo fue esto? Esto fue después de algunos reveses rusos. Tal vez después de que perdieron Gerson, en lo que fue el otoño de 2022. Pero definitivamente hay una línea allí donde básicamente la inteligencia estadounidense, aquí déjame leerlo, básicamente cambiaron su evaluación de la probabilidad de que Rusia usara armas nucleares. Solo voy a encontrar el pasaje. nuclear weapons. I'll just find the passage. well, I think I'm a bit skeptical. Bueno, creo que soy un poco escéptico, porque cuando se retiraron, la razón principal fue que toda la guerra había cambiado de carácter. Como sabemos, inicialmente cuando los rusos invadieron en 2022, como Zelensky confirmó el primer día después de la invasión, ya habían sido contactados por Rusia. Querían negociar la restauración de la neutralidad de Ucrania. Así que todo, desde los niveles de tropas hasta los primeros días de la invasión, los ucranianos confirmaron que los rusos habían tenido contacto con ellos. Todo esto, y también la falta de bombardeo de objetivos clave, ya que los rusos fueron bastante comedidos en los primeros días, porque no querían socavar la capacidad de seguir con la diplomacia, lo cual también ha sido confirmado por analistas estadounidenses. Con todo esto, estaba bastante claro que los rusos pretendían emplear mucha fuerza. No tenían suficientes tropas para conquistar toda Ucrania. Pero el punto principal era obligar a los ucranianos a restaurar su neutralidad, ya que no habían implementado el Acuerdo de Minsk en 7 años. El problema es que cuando Estados Unidos y el Reino Unido sabotearon el Acuerdo de Estambul y luego efectivamente impusimos un boicot a toda la diplomacia y negociaciones con los rusos, se convirtió en una guerra de desgaste. Ahora de repente tienen que luchar desde el final. Así que creo que llegaron a la decisión en 2022 de que sus líneas de suministro estaban demasiado extendidas o demasiado delgadas. La OTAN estaba enviando demasiadas armas. Así que lo que tenían que hacer era prepararse para una guerra de desgaste, lo que significa desangrar al enemigo. Por lo tanto, tenía sentido retirarse al otro lado del río Dnieper en Kherson para reforzar las líneas del frente y luego construir fortificaciones adecuadas y no tener estas cadenas de suministro vulnerables. Y luego, esencialmente, comenzar a matar y destruir al enemigo. Mientras tanto, mientras hacían esto, instrumaron gran fuerza en la TUS, rebranding en nuevos soldados. Se prepararon hasta 2000, War. And then they went and started to move forward. So I think No creo que fuera tan desesperado como esperábamos. A menudo se retrata así, pero si los rusos estuvieran perdiendo ante un ejército de la OTAN y pudieran tomar Crimea, creo que los rusos consideran esto como una amenaza existencial. Si es existencial, creo que podrían... Bueno, honestamente creo que sería una guerra nuclear antes de que la OTAN marche por Crimea. Pero no creo que estuvieran en ese punto en 2022. Creo que la medida en que esto fue una gran victoria para Ucrania fue más una iniciativa de propaganda en Occidente para generar apoyo entre nuestro público para apoyar la guerra, de modo que podamos devolver efectivamente a Ucrania a las fronteras de 1991. effectively bring Ukraine back to the 1991 borders. Yeah.
Yeah. And so it was from that. Sí, sí. Y así fue desde ese periodo, desde octubre de 2022, después de que Rusia se retirara de Gerson. Y luego el Times dice que la inteligencia estadounidense interceptó al comandante ruso en Ucrania, el general Sergei Surovikin, hablando sobre el uso de armas nucleares tácticas para evitar que los ucranianos cruzaran el Dnipro y se dirigieran directamente a Crimea. Hasta ese momento, las agencias de inteligencia estadounidenses habían estimado la probabilidad de que Rusia usara armas nucleares en Ucrania en un 5 a 10%. Ahora decían que si las líneas rusas en el sur colapsaban, la probabilidad, así que eso es lo que están afirmando. Lo dudo mucho. I strongly doubt it, but I also agree that, yeah, obviously Crimea is existential. Pero también estoy de acuerdo en que sí, obviamente Crimea es existencial. Y si hubiera habido una amenaza seria allí, entonces podríamos haberla visto. Pero tu evaluación es que nunca hubo una amenaza tan fuerte de perder Crimea en ese momento. Y sobre el tema de Estambul, no sé si viste esto, pero hubo un documento escrito por Oleksandr Chaly, quien fue un diplomático ucraniano y parte del equipo negociador ucraniano. Es el que dijo famosamente esa línea sobre cómo lograron encontrar un compromiso muy real en Estambul. Y dijo que Putin hizo todo lo posible para lograr la paz, lo que nuevamente socava la narrativa que nos han contado durante tanto tiempo. The narrative that we've been fed for so long. And in fact, even acknowledging that the Istanbul De hecho, incluso reconocer que las conversaciones de Estambul tuvieron lugar perfora la narrativa en sí misma porque, al menos en los medios corporativos de Estados Unidos, se pretende como si las conversaciones de Estambul no hubieran ocurrido. Casi nunca se mencionan, excepto un par de veces. The New York Times tardó hasta el año pasado en publicar un artículo detallado al respecto. De lo contrario, fue totalmente ignorado. Pero Chaly escribió un documento poco después de que las conversaciones colapsaran, creo que aproximadamente un año después. Y básicamente escribe que Estados Unidos y el Reino Unido le dijeron a Ucrania, en ese momento, que no hiciera un acuerdo con Rusia basado en garantías de seguridad. Y de hecho, no vamos a participar. Si llegas a un acuerdo con Rusia, con garantías de seguridad, no vamos a participar. Pero si te alejas del acuerdo, te daremos garantías de seguridad bilaterales. Ese fue el mensaje que Ucrania recibió de Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces, ¿qué hizo Ucrania? Como sabemos, Zelensky se alejó de Estambul. ¿Qué pasó después? Zelensky regresa a Estados Unidos y el Reino Unido y dice, oye, ¿qué pasa con esas garantías de seguridad? ¿Y qué informa Chaly? Dice que en ese momento Estados Unidos y el Reino Unido dijeron, sí, no estamos preparados para darte garantías de seguridad. Estamos preparados para darte asistencia militar futura. Básicamente armarte hasta los dientes, pero no estamos realmente preparados para garantizar tu seguridad. Así que eso fue un engaño. Fue una falsa promesa a Ucrania que le daríamos garantías de seguridad si se alejaban de estas conversaciones de paz. Y luego, cuando Ucrania vino y pidió a Estados Unidos y al Reino Unido que cumplieran su oferta, Estados Unidos y el Reino Unido dijeron, olvídalo. Es una traición total. Y esto debería ser una noticia principal, pero no lo es porque ni siquiera podemos reconocer realmente que las conversaciones de Estambul tuvieron lugar y que hicieron un progreso serio, porque, por supuesto, eso socava la narrativa de que necesitamos continuar esta guerra de poder durante, ya sabes, años por venir, incluyendo ahora, en 2025. Sabes, ahora estamos hablando de 3 años después de que las conversaciones de Estambul colapsaron. De hecho, estamos marcando el aniversario justo ahora, porque fue en abril de 2022, cuando Estambul se rompió. Bueno, en marzo de 2022, Zelensky dio una entrevista con The Economist y dijo, ya sabes, hay algunos países en Occidente que no les importaría una guerra larga porque pueden desangrar a los rusos, aunque esto signifique la destrucción de Ucrania. Así que, aparentemente, Zelensky también es un propagandista ruso, pero ya no queremos esta narrativa en los medios. De todos modos, hemos pasado el tiempo aquí, así que solo quiero decir una cosa sobre los rusos usando armas nucleares.
Vale la pena señalar que el general Milley, en noviembre de 2019, argumentó que esto es lo mejor que puede conseguir Ucrania. Por eso es una buena idea que Ucrania haga un trato ahora, porque de aquí en adelante solo va cuesta abajo. Ahora, esto es, bueno, es interesante porque se vio obligado a retractarse porque ser pro-ucraniano significa seguir enviando ucranianos a la guerra. Pero en cuanto a tu pregunta, creo que esto es, ya sabes, era obvio para los estadounidenses que este no era este gran plan, el potencial de empujar a los rusos hasta Crimea todavía. Así que dado que los estadounidenses entendieron esto, creo que los rusos también lo entendieron. Así que creo que la idea de que estaban a punto de recurrir a las armas nucleares, que esto es más propaganda. De todos modos, Matej, muchas gracias. Y sí, vienes a Oslo el 21 de mayo para una conferencia aquí. Así que esto también se transmitirá y probablemente lo comparta en este canal también. Así que muchas gracias por tu tiempo. Great. Gaslan, es un placer, a ti.